Amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes en una emisión más de Norte a Sur, con Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Ya usted sabe que esta conversación que hacemos nosotros toda la semana la puede seguir en venezuelausa.org, en Verdades y Rumores, y por supuesto luego la colocamos en las redes para que usted pueda enterarse de las cosas que nosotros decimos, que por cierto me preguntaban que les gustaba mucho cuando nosotros hacemos el programa los tres, porque se les parece a uno que hacíamos antes. De cualquier manera, amigos. La pata del colibrí. Antes de la pandemia, inclusive antes de la pandemia y todo eso, sí, ya estábamos metidos en este tipo de... Ahora lo que hay es una pandemia de sin razón en algunas partes del globo, sobre todo en la parte más septentrional de la América del Sur. Amigos, hay muchos temas, pero un tema a tratar es el de la pandemia. Otro tema a tratar es el de la consulta popular y el tema que tuvo a los venezolanos en vilo, que fue los niños venezolanos deportados de Trinidad y que fueron verdaderamente... Yo creo que podemos comenzar con ese tema, que es una clarísima violación a los derechos. Sí, claro. Y además, no solamente por eso, sino la actitud posterior del señor Rowling. Sí, que de la manera como se expresó de los venezolanos. Y de verdad da dolor. Yo no tengo revanchismo, ni venganza, ni rencores, pero me dolió mucho lo que hizo ese señor. Bueno, y no podíamos dejar pasar por alto la muerte de este celebrado futbolista argentino, Maradona. Que como chiste les digo lo siguiente. Alguien me dijo, Maradona es un tipo muy vinculado a la ornitología, porque lo trajo una cigüeña y se lo llevó el perico. Pero bueno. Comencemos con lo de Trinidad, ¿no? Que fue un caso bien doloroso, bien triste, ¿no? Hay muchos países que están cometiendo violaciones a los derechos humanos de los venezolanos migrantes, pero yo creo que Trinidad lleva la batuta, porque no es la primera vez que en territorio trinitario se maltrata a los venezolanos que migran, que no lo hacen por turismo ni lo hacen por causarle un problema, lo hacen porque sencillamente huyen de una crisis. Y en este caso, devolver al mar a unos niños menores, a otras personas, por supuesto que es un acto de suma crueldad. Que por cierto, el gobierno de Maduro nunca criticó en primera mano, sencillamente llamaron a consultas al embajador de Trinidad para hablar sobre movilidad migratoria, pero hasta ahí llegaron, ¿no? Porque sencillamente no podían criticar a un aliado en el CARICOM. Trinidad es un aliado importante en el CARICOM y por supuesto siempre en el chavismo prevalece lo político y le dieron más importancia a mantener una relación con el gobierno de Trinidad que a defender los derechos de los venezolanos migrantes que han sido maltratados y que seguirán siendo maltratados en este país. Es que yo creo que los venezolanos migrantes, el gobierno no los considera venezolanos. No. Es decir, eso es lo que estimo, que el gobierno no los considera venezolanos. Nos llaman hasta traidores, Incluso nos llaman hasta traidores. Y todo lo que no sea chavismo, o sí, en tal caso el madurismo, pues inclusive la persecución, donde peor han tratado a los venezolanos, y estoy muy de acuerdo con eso, ha sido aquí justamente en Venezuela, ¿no? Donde no solamente, podemos ver la situación que está pasando precisamente con Maracaibo, donde hay una sequía prolongada, escasez de agua, los apagones constantes, y no parece importarle a nadie. Así que es una situación que va más allá, incluso de los niños, los menores, que lo que uno lamenta ha sido también la respuesta, no solo del ministro de Seguridad, al tratar de desviar esta situación, al decir justamente, que eso no eran menores de edad cuando todas las imágenes revelaban que se trataba de unos niños. Y luego el mismo, en este caso, responsable de la violación de los derechos de los venezolanos, como es el primer ministro Rowling, que inclusive cuando se vio con el agua en el cuello, lo único que hizo fue lo que hace todo socialista, que es culpar a los Estados Unidos y tomó pues de cualquier estante pues el tema con respecto a Almagro y a decir que que su único pecado en todo caso sería haber apoyado o por estar apoyando a Maduro, pues es que lo están atacando, cuando la decisión de tirar a esos niños al mar
en unas embarcaciones piratas fue justamente... No, eso es horrendo. Si tú vas a deportar a un migrante, tú tienes que deportarlo en condiciones idóneas. ¿Correcto? No lo puedes lanzar, devolver al mar, váyase de una vez. No puede ser, eso es inaudito. Y además son niños, eran menores. ¿Vale? Pero estamos hablando de una situación, ¿no? Que todavía ni la ONU, en este caso ACNUR, ni la OEA mismo, ha tomado cartas en el asunto desde el punto de vista internacional. Porque esto es una situación que viene más allá, mira, en Bogotá, donde todo el mundo... quería darle un sinónimo a los venezolanos de delincuentes. Todo lo que se hacía en cuanto al delincuencia pues era responsabilidad de los venezolanos. Lo mismo ocurrió en Ecuador, cuando todos sabemos pues la persecución que hubo allá, también en Perú, y ahora justamente en Trinidad, donde estoy escuchando en este momento, estaba leyendo, lo leí recientemente en el Nacional, el día que estamos haciendo este programa, sábado, que hubo una reunión por primera vez, o sea, por fin, hubo una reunión con el embajador de Venezuela, que no se ha pronunciado en ningún momento, porque como dice Darwin, pues los venezolanos que han migrado, que han tenido que salir al paso a la persecución, al hambre y a la miseria que se vive en este momento en Venezuela, no son considerados venezolanos. Es decir, no tenemos Estado que nos ampare, no tenemos Fuerza Armada, no tenemos ninguna de... Pero ante los señalamientos, que ellos les tienen bastante temor, de lesa humanidad, pues no han tenido que hacer otra cosa que tratar de hacer una pantalla con respecto a una reunión donde la gente de Trinidad acaba de decir que, bueno, que van a seguir revisando los casos de Venezuela por las cantidades de delitos que se han venido cometiendo allí. Bueno, quisiera saber si alguno de estos menores tenía antecedentes penales, como están señalando prácticamente, porque se trata de unos menores, 16 que fueron... Parece que el más delincuente de todo era un bebé de 4 meses. Sí, 4 meses que estaba en brazo. Entonces, bueno... Este es un problema mucho más allá, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que el gobierno en funciones en Venezuela, que no es el de Guaidó, porque el de Guaidó solamente es un gobierno de redes sociales en Venezuela, a pesar de que tiene el control de las empresas en el exterior, el gobierno de Maduro nunca ha tenido una política de atención al migrante venezolano. Más allá de organizar esos vuelos de retorno a la patria, que los utilizan como un instrumento político, no existe una labor, una política por parte del gobierno de Maduro para, a través de las embajadas en el exterior, coordinar con los gobiernos para la atención de los migrantes. Pero difiero de ti, difiero un rato, nos ven como traidores. Pero difiere un poco de esa idea en el sentido, Darwin, que no le puedes pedir al que te rompe las piernas que lidere una política de entregar. No, pero no lo van a hacer nunca, porque ellos, la causa por la migrante, por la migración de casi 7 millones, dicen 5.4, pero ya rebasa ya está alcanzando los 7 millones de venezolanos que se han ido. Todavía estoy contando lo que han dicho de este año, durante el 2020, pues es una situación de verdad que el gobierno no lo toma como política de Estado, y es política de Estado de algunos países. A mí me gustaría que saliera a la luz pública, yo estoy seguro que mucha gente ya lo está investigando, sobre cuánto da deuda, por ejemplo, Trinidad, Venezuela, y hablo de los venezolanos, ¿no? En cuanto a los temas del CARICOM, en cuanto al tema petrolero, en cuanto al tema de los negocios, claro, que han habido ahí entre este primer ministro, que tiene bastante tiempo ya allí, y todo el gobierno desde Chávez hasta ahora Maduro, ¿no? Completamente. Porque ese dinero le pertenece a los venezolanos, y con eso solamente tendrían ellos que atender. Justamente, a mí me llama la atención es también que Maduro esta misma semana acaba de señalar que él necesita que ACNUR le dé cuentas sobre los dineros que han venido dando en el exterior para ayudar a los migrantes venezolanos. Y yo creo que el tema migratorio va a empeorar, porque la situación política en Venezuela no se le ve una salida. La única acción de la oposición liderada por Guaidó es la consulta popular que comienza el 5. Y en la medida que no existe una salida a la crisis, y la crisis económica empeora, por supuesto, con las consecuencias sociales tan graves que ocasiona, la gente va a seguir huyendo. Y el que está huyendo en este momento, huye en la mayoría de los casos con una precariedad terrible, con una vulnerabilidad terrible, porque van sin dinero, sin nada, sin planificación. Sencillamente la crisis los empuja a cruzar la frontera, bien sea hacia Colombia, hacia Brasil o ahora y también hacia Trinidad. Entonces la situación va a empeorar
porque lo único es la consulta popular. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Pues el profesor acaba de abandonar un poco allí, no sé si, bueno, ya viene nuevamente. Bueno, no, lo llamó un señor. Pero quería escuchar al profesor. Lo llamó un señor que se llama Heineken. Apellido Heineken. Un holandés. Ajá. Estoy un poco, estamos hablando de esas zonas de Trinidad y Tobago, pero no, yo lo que creo es que nosotros los venezolanos estamos en un estado de indefensión total, porque este caso de Trinidad porque fue verdaderamente aberrante, pero también en otros países a los venezolanos se les trata muy mal. Y evidentemente la única salida es que la situación de Venezuela mejore. Claro. Pero fíjense que Venezuela está tan mal que con esto de las vacunas, la Organización Panamericana de la Salud vende las vacunas, va a vender las vacunas, las inyectadoras y otros suministros médicos a buenos precios. Porque si se es miembro de una organización que fue fundada en 1935, los países pagan una cuota y cuando viene una cuestión de ese tipo les reciben descuentos y precios muy buenos. Venezuela debe, desde el 17, debe 11 millones de dólares y por ese motivo Venezuela no puede adquirir esos insumos a precios mejores en el mercado. Es posible que en 60 días si pagan, es probable que puedan comprarlos, pero es para que ustedes vean que Venezuela ha abandonado casi todo. Como Darwin dice, los venezolanos el Estado venezolano no tiene mucho interés en cultivar relaciones con nacionales que estén fuera, sino su problema son los iraníes, los turcos, los rusos, los chinos y todo aquel que se atreva a apoyarlos ahora. Ellos están verdaderamente aislados y consideran que los venezolanos que no están en Venezuela, que se han tenido que ir, son poco menos que apátridas y por lo tanto no merecen ningún tipo de tratamiento. Lo que llama la atención, lo que es doloroso, es que las redes estuvieron muy prolíficas en el sentido de estarse denunciando esta situación de Trinidad y Tobago, pero también el gobierno de Guaidó, hasta hace unas horas, diría yo, fue que realmente se pronunció con autoridad frente al caso, porque eso tenía que haber obligado a solicitar derecho de palabra en la OEA, en las Naciones Unidas, en todas partes, y hacer sentir que si bien es cierto el gobierno no tiene control territorial, por lo menos podía hablar. No dijeron nada, también se hicieron más o menos ahí de la vista gorda, y fue después de las nefastas declaraciones del primer ministro de Trinidad que aparecieron unas palabras de Guaidó. Yo creo que ya sin mucho tiempo de surtir el buen efecto. Pero bueno, entramos a la consulta porque la consulta está a la vuelta de la esquina y le voy a decir lo que me ha dicho alguna gente. Que lo que hay es una competencia entre quién va a ir más, cuánta gente va a la consulta y cuánta gente va a las elecciones. Alguien que es una persona seria, fuera de WhatsApp me dijo, yo tengo la impresión de que va a ir más gente a votar que la que va a la consulta. Bueno, hay que esperar. El problema de la consulta es las condiciones en las cuales se va a hacer, ¿no? En Venezuela, el tema de la gasolina, el tema del internet, los apagones, cómo la gente participa de forma virtual, cómo se moviliza el 12. Es una tarea bastante titánica, cosa que he conversado en programas que he grabado con el caso de Blanca Rosa Mármol de León, Enrique Colmenares y Luis Valo, y ellos entienden que es un reto enorme, porque lo que ocurrió el 16 de julio del 2017 no se parece a lo que va a ocurrir ahora. En aquel momento, el problema de la gasolina no era un problema. No había escasez de gasolina. No había pandemia. Y los servicios estaban funcionando con problemas, pero tampoco era grave. Pero ahorita es bastante grave. Y yo creo que esa es la tabla de salvación que está viendo el gobierno de Guaidó para sostenerse. Un gobierno que está muy mal. Esta semana recibí la encuesta de Data Análisis de octubre y Guaidó tiene más de 67% de desaprobación y Leopoldo más de 70%. O sea, es terrible la situación que están viviendo por culpa de su fracaso. Y ellos están apostando a la consulta para poder tomar una bocanada de oxígeno. Están tomando la consulta, esa consulta como lo bien lo sabe el profesor, lo sabe Darwin, lo sabe mucha gente que nos está viendo en el programa, pues no es un propósito originado por el Partido Voluntad Popular, ni siquiera por las mentes que están allí. Esto es algo de la sociedad civil que, a falta de cartas que jugar, bien acaban de colocarse la máscara, ¿no? Cualquiera se puede colocar la máscara del Vengador, y no por eso, pues, estamos hablando de alguna realidad. Y
a propósito de todo esto, a mí me han llegado también información que estaba previsto vía Zoom, ¿no? Una especie de, digamos, compartir una conversación entre entes, por supuesto, de la voluntad popular en la embajada en Washington, además de algunos personeros, entre ellos Guaidó, y de alguna otra forma, la gente que se encuentra en Washington, pues nos han dicho que, bueno, que tienen conocimiento de esto, que no prestaron mayor atención, no se reunió el Departamento de Estado, no hubo interés. Tengo entendido, lo que tengo en sí, tengo entendido, y disculpa la acotación, que en una reunión que hubo en Miami, el senador Marco Rubio, una reunión pequeña, había un amigo mío allí, el senador dijo que el gobierno de Donald Trump no estaba de acuerdo con la consulta. Puede ser por esa razón. Sí. O también, tú sabes, cuando ya la gente sabe que los vientos soplan y vienen con otros aires, ¿no? Ya la gente se sabe, ya la gente que está en el poder conoce muy bien en detalle lo que va a suceder allí. Y por supuesto, no solamente se trata de que no hay un acuerdo, alguien que logre coser, digamos, las precariedades y la situación con respecto a la política que se va a utilizar allí como bandera para lo que va a ser ese proceso, sino que se ha mentido con relación a la manera como se van a llevar a cabo el proceso, porque todavía hay mucha desinformación y desconocimiento con respecto a que si se puede hacer desde el exterior, que si se puede hacer a través de la tecnología, de las redes sociales, y de verdad que yo creo que ni ellos saben cómo se va a llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Porque es que lo están haciendo contrarreloj, no tienen tiempo suficiente, y están improvisando demasiado porque lo están haciendo contrarreloj. Claro, y con problemas como, por ejemplo, que muchas personas en Venezuela no tienen teléfonos inteligentes y los mayores que quedan en Venezuela no tienen cómo comunicarse. Están tratando a ver si en la familia, si alguien en la familia tiene varias personas que pueden votar, hay que poner la copia de la cédula, porque ahora lo que se trata es como que estuvieran haciendo una tarea para que alguien en el mundo dijera, no es que ellos son la mayoría. Es que yo creo que hubo momentos estelares en los que fueron mayoría y votaron el juego. Es decir, que el 6 de enero es un día terrible porque nos vamos a quedar sin Asamblea Nacional. El 5. Bueno, yo quisiera diferir de esto. Sí. Yo quisiera diferir de eso porque hace tiempo que nos quedamos sin Asamblea Nacional. Bueno, pero o sea, solamente nos van a quitar el cascarón que queda ahí. Bueno, pero es que lo que digo es que una buena parte de esos diputados hicieron su trabajo en asistir y atender algunas cosas, pero la gran mayoría, chicos, no fueron a las zonas donde los eligieron. Y ese ha sido justamente el inconveniente que tiene Guaidó, que es que por mucho que tú formules políticas, si la gente no te acompaña en eso y no te puede acompañar y tú no acompañas a la gente en los problemas, bueno, al final lo que hay es desesperanza. Hay una gran desesperanza en Venezuela porque no se ve una salida y probablemente algunos que dicen que ven luz al final del túnel, lo que también son cocuyos y luciérnagas que alumbran pero que no es al final de nada. Y es verdaderamente preocupante que no haya una estrategia política, que no haya además una idea de lo que ocurre en el país, de que el gobierno de Maduro no es cualquier gobierno, pero tú necesitas aislar los polos radicales y tratar de buscar moderados de ambos lados e ir a un gobierno de cohabitación. No queda otra manera de ver las cosas, porque si no, esos tipos se van a quedar allí, entre otras cosas porque a los rusos y a los chinos les conviene esa situación. Es más, los chinos pudieran llegar a desembarcar en Venezuela mucho más de lo que están ahora, tratando de asumir la responsabilidad del control del país para siempre, como lo están haciendo en África. Y los Estados Unidos van a estar más pendientes de su guerra económica con China y de sus problemas estratégicos con Rusia que de Venezuela. Y de sus problemas con Irán, porque, por cierto, sus problemas lo están tratando de una manera ya política porque... bueno, dadas las circunstancias del científico que acaban de asesinar, pues no se generó esa polémica y ese grito de guerra sino que por el contrario se está manejando de manera política y todo parece indicar que de alguna u otra manera esos dos entes que son incompatibles pudiesen llegar a conversaciones
y pudiese llegar a inclusive a acuerdos y arreglos. O sea, que son posibles dentro de Estados Unidos e Irán, ¿no? Con este gobierno de Biden cuando se instale. Pero lo que sí no hay hasta ahora, ninguna luz con respecto a esto, es en cuanto a la situación que se va a vivir con Venezuela. En todo caso, lo que habría que esperar, qué tipo de políticas van a ir manejando y no van a ser, yo no creo que los primeros meses de un nuevo gobierno vayan a dar una respuesta contundente e inmediata a la situación que está viviendo el país. No, yo no creo que en los primeros 100 días de Joe Biden haya mucho movimiento en torno a Venezuela. Y al final sí, será para el segundo trimestre del año que viene y habrá una negociación política y diplomática que va a incluir a Rusia, a China y a Cuba, que son, por supuesto, mediadores confiables para el chavismo. Y esa es la única. Además, fíjense lo siguiente, con este caso, con la muerte del asesinato de este científico iraní, un jefe de la CIA, de la cual era su segunda, la que nombró en los servicios especiales, una cosa ahí, una señora, le dijo a Irán, quédense tranquilo, ¿vale? Aguanten un momento, porque yo tengo la certeza de que pasada en el nuevo gobierno, este trato que se le va a dar es diferente. Lo dijo un tipo que estuvo con Obama, los 8 años de Obama y de Biden, es decir, que lo conoce bien. Claro. Entonces, no podemos pensar nosotros que el gobierno, cualquier gobierno que llegue va a estar pendiente de los asuntos de los venezolanos. Los venezolanos tendrán que resolver por su cuenta y tendrán que elaborar una política para poder salir de la crisis, porque Maduro tampoco sabe cómo salir. No. Maduro no sabe, Maduro no tiene idea. Pero Maduro sí aprendió algo, aprendió a sobrevivir con la crisis. Sí, bueno, pero yo no sé hasta qué punto se puede sobrevivir, sobre todo cuando ya el Bolívar perdió 24.5, algo por ahí, casi 25% del escaso valor. Estamos hablando de una moneda casi fantasma, donde ya prácticamente, digamos, los entendedores colocan el cambio a 1 millón sin los 8 ceros, ¿no? Por lo cual ya llegaría a trillones. O sea, es imposible manejar, sobrevivir desde el poder con una situación económica como tal, a menos que se tomen drásticas medidas. Damaso, yo tengo eso escuchándolo como 10 años. Como 10 años. No, es imposible sobrevivir y siempre han sobrevivido, ahí están. El que no sobrevive es el venezolano, el pendejo que pasa necesidades, pero ellos siguen en el poder. Bueno, porque tienen los dólares. Mientras que tú tengas los dólares, ¿entiendes? Mira, eso es tan delicado que ayer una familia de clase media en Maracaibo. ¿Y todavía existe la clase media? Bueno, lo que queda. Okay. Esos son los problemas que habría que analizarlo políticamente. Pero lo que quería decirles es que para ir a una clínica en Maracaibo y que pudiera recibir a alguien que se estaba muriendo, tuvieron primero que buscar $25,000 para depositarlos. Wow. Oye, el que se enferme allá... Mira, es tan grave eso que a veces que ni siquiera teniendo los dólares consigues atención en una clínica privada. Así están las cosas. En estos días un amigo me decía, mira, tú vas a una clínica, no voy a decir cuál, de Maracaibo, y puedes llevar los $18,000 que te exigen para ser ingresado un paciente en UCI grave y todavía te van a decir que no hay espacio, no hay cupo. Sí, y lamentablemente eso es una situación porque, mira, no solamente se está hablando de una inflación en bolívares, de lo cual estamos hablando de una moneda fantasma, sino una inflación en dólares. El único país que tiene una inflación en dólares, mira, $18,000 es algo que en Estados Unidos no se puede conseguir de la noche a la mañana. No, y en Venezuela menos. Entonces, bueno, en Venezuela sí. Pero en Venezuela te están exigiendo eso para poder conseguirlo. Entonces, es una situación donde verdaderamente es, ¿cómo se diría allí? Infartante la situación con respecto a la economía venezolana. No sé qué otra cosa, profesor, usted que es economista, ¿no? A ver qué escenario nos puede dar para el 2021, ya que estamos prácticamente empezando en diciembre. No se le apagó la bola de cristal, no quiere prender. Yo no puedo opinar sobre ese tema. Es un tema bastante complejo y sería repetir muchas de las cosas que se vienen diciendo. Yo lo que sí he estado seguro es que cuando yo empecé a estudiar economía, una de las cosas que nos decían siempre los profesores era que los países no quiebran. Y yo creo que por lo menos esa predicción de esos economistas... Ese mito cayó. Se cayó porque Venezuela está totalmente quebrado económicamente, su industria, su comercio, sus servicios, y también la agricultura, y por supuesto sin moneda, con una inflación con una caída entre el 13 y el 20, de aproximadamente el 81% del Producto Interno Bruto, con una inflación
de 36 meses, de hiperinflación de 36 meses, con una tasa de desempleo elevadísima y además con una depreciación de la moneda que para qué seguimos señalando. Entonces, ¿qué se puede hacer? A Venezuela yo no estoy seguro si se puede reconstruir. Yo creo que hay que construirla nuevamente porque además todo el tejido institucional está en el suelo. Y mucha gente dice, no, vamos a dolarizar. El problema es que en Venezuela la inflación es un problema estructural de la economía, pero lo que está en Venezuela en juego es la institucionalidad. No es un problema institucional. Ese de dolarizar no es un problema, no resuelve los problemas institucionales que son los que hay que resolver. Ahora, llegar hasta allá obliga a cierto consenso, en entendido de que no se puede ir a una negociación cuando tú dices, este no participa, este sí participa, usted se va, usted va preso, y el tipo te tiene la otra parte, te va a decir, ¿y por qué? ¿Y quién eres tú? ¿Qué es lo que pasó? Que los tipos se embriagaron con el poder y no oyeron a nadie. Y hoy ya no están para oír porque van a quedar aplanados, porque a partir del 5 de enero todos los liderazgos quedan en el piso, porque no vaya, yo tengo 14 diputados, 20 diputados, no tienes nada. Nadie tiene nada. Nadie tiene nada y todos van a ser igualitos. Y entonces habrá que conversar con unos y con otros, con los que quieren mucho y los que quieren poco, pero tienen que deponer posiciones y no las quieren deponer. Tú los oyes hablando y todavía pareciera ser que tienen muchos meses o muchos años por delante de que van a nombrar a Julio Borges embajador en Washington, que Leopoldo López va a ser el canciller, que Manuel Rosales y Henry Ramos van a ser los operadores políticos en Venezuela, los jefes de gobierno que llaman el jefe de centro de gobierno. Tú mismo oyes a Leopoldo López en las entrevistas que le están realizando y pareciera que no hubiese ocurrido nada entre el 2014 y el 2020. O sea, en el mismo discurso. Porque él está trabajando para él. Él trabaja para él. Leopoldo López no está trabajando para nadie. Yo creo que se nos agotó el tiempo. Bueno, amigos, si tenemos el tiempo agotado, lo mejor es que despidamos esta emisión de Norte a Sur por ahora. Ya sabe cómo nos lo puede usted seguir en el canal YouTube de Damaso Jiménez, también en venezuelausa.org, en Verdades y Rumores. Y ya lo sabe, Darwin Chávez, Damaso Jiménez y Francisco Rojas volverán con ustedes la próxima semana para grabar un programa y dejarlo allí para que usted pueda tener menos especulación y más información. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.